Bueno, pues con la intención de continuar, porque ya he tomado tiempo de esta presentación, pues ahora hablaremos un poquito del abordaje anterrógrado. Y la verdad que, ¿por qué hablar del abordaje anterrógrado? Por esto, justo, ese es el registro del progress. Nuevamente, los porcentajes de éxito, por supuesto que son bastante altos, pero si uno se pone a ver, la gran mayoría de las oclusiones totales crónicas, cuando haces un abordaje adecuado, una inyección dual adecuada, una evaluación adecuada, pues se pueden aperturar a través de una técnica que es el simple escalamiento de guías o la utilización correcta de los dispositivos en un abordaje anterogrado. Es cierto que hay un montón de guías y ustedes tienen la fortuna aquí de tener Gaia, por ejemplo, una cosa que nosotros en México particularmente, a pesar de lo que se hace, no tenemos, pero habrá que voltear a ver de repente este tipo de portafolios que está por surgir, que tiene características muy parecidas a Gaia, para aquellos tipos específicos de guía que más utilizamos, porque es cierto que de todo este portafolio de Asahi, Gaia, Sentai y demás, potencialmente tenemos una o dos guías que son más útiles y que podemos recordarlo, ¿no? R350, que es una guía excelente de externalización, para mí mucho mejor que RG3, por ejemplo, que es la otra guía disponible y demás, porque es nitinol y se comporta bastante bien a la hora de avanzar. Spectre, que es una guía muy similar a Sion, muy similar a Samurai RC, que tienen respuesta de torque 1 a 1. ¿No? Bandit, que es una guía cónica, que es parecida prácticamente a Field Direct XT, con muchas características y propiedades igual, vaya, bastante buenas en este contexto. Raider, que prácticamente es nuestra Gladius o nuestra Pilot 200, y una guía de alto gramaje que es Warrior, que finalmente funciona como guía de más de 14 gramos en punta. El aprendizaje de la apertura de las oclusiones totales crónicas, la verdad que es una escalera, pues esa escalera es ir adquiriendo habilidades que vayan poco a poco haciéndonos tener mayor éxito en la apertura de las oclusiones totales crónicas. La verdad que estas habilidades se van adquiriendo en una escala, no podemos avanzar de retrógrado, reverse card y algunas otras técnicas si no hemos hecho ni siquiera un escalamiento de guía, si no sabemos la utilización de un catéter o microcatéter, y por supuesto, si no sistematizamos nuestro pensamiento, si uno quiere ir y tratar de hacerlo como hace normalmente cualquier angioplastía, es ahí donde perdemos tiempo, donde caemos rápidamente en algo que llamamos modo de fallo, donde repetimos el mismo error todo el tiempo y por algún motivo mágico queremos que el siguiente intento sea diferente al primero cuando son exactamente lo mismo. Pero el punto de esto es evitar eso y sistematizar. Y para eso, pues ustedes conocen bien, porque esto es una publicación de 2012, del algoritmo híbrido y de la importancia de moverse en el algoritmo buscando una técnica y otra. Pero ahora, pues solo diremos que uno de los puntos fundamentales, quizá que el primero de todos estos, es hacer una correcta evaluación. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver un paciente, una oclusión total crónica evaluada con un solo catéter y demás. Sale, y por supuesto, en cuanto uno ve eso, dice, es una oclusión larguísima, el vaso está enfermamente difuso, no hay posibilidades de apertura, señor tiene que quedarse con tratamiento médico, no tiene más sentido. Oiga, señor, pero tengo angina, tengo persistente, ya tomo todos los medicamentos que me dan y aún así persisto, no, pues vamos a agregarle otro más. Pero cuando uno hace un abordaje dual, puede ver que en realidad, pues es una oclusión total crónica funcional. Este paciente, si nosotros lo viésemos así, ninguno daría, pues ahí está la lesión, hay que tratarla y demás. Pero cuando uno empieza una evaluación con un solo catéter, es ahí donde empezamos con el problema y cuando la mayoría de las veces rechazamos este tipo de intervención en nuestros pacientes. Hay que diferenciar entre el manejo de un microcatéter y un balón, que es un aspecto fundamental. Hacer un intento anterógrado con un balón y una guía es completamente diferente a hacer un intento abordaje anterógrado entre un microcatéter y la respuesta es esta, la respuesta de la transmisión del torque, el empuje, la posibilidad de cambiar dispositivos de entre uno y otro. Si es decir, voy a una lesión que consideré que era una lesión de fácil acceso, voy en ese punto con un balón y una guía, y este balón y guía veo que la lesión es mucho más dura, tengo que cambiarlo, pero para hacer el cambio tengo que sacar mi guía, sacar el balón, poner una guía de alto gramaje con el riesgo que implica navegar una guía en un vaso sano en los segmentos proximales del tronco, por ejemplo, una coronaria derecha con la posibilidad de disección o alguna otra complicación, respecto a un microcatéter que puedo dejar en el área de trabajo, retirar el material que no me funciona y avanzar específicamente un material ahí sin necesidad de moverme del área de trabajo y finalmente tener una posibilidad de éxito pues mayor. Por supuesto que hay que conocer mucho del toolbox, del material que tenemos disponible y saber qué queremos hacer. Queremos hacer un abordaje, una lesión o oclusión total crónica con un JCTO bajo, pues posiblemente estos catéteres simples nos puedan servir.
acuerdo? De uso general, no son necesariamente para intervención o vaya, cuando hay mucha calcificación y demás. Pero si de repente vemos un vaso que es tortuoso, que es una anatomía complicada, hay calcio o una angulación difícil, pues seguro que necesitaría un poquito más de esos catéteres que pueden hacer una modificación del vaso y demás, ¿no? Algunas sugerencias de los catéteres que normalmente ustedes usan aquí y que tienen un perfil muy parecido, y algunos otros de los catéteres que ustedes ya conocen de más tiempo que son o que funcionan eventualmente para verlo. Y por supuesto que aquí el portafolio pues incrementa también algunos otros catéteres que tienen estas posibilidades de avanzar, desde la parte simple hasta la parte que requiere un manejo un poco más complejo, como este caso del calcio, o lesiones, como les decía, con bastante tortuosidad, como son algunos de esos puntos y demás. Y algunos otros que deben estar. Estos catéteres no son quizá exclusivamente para el manejo de oclusión total crónica. Son catéteres que en el día a día pueden salvarlos prácticamente de una lesión, una bifurcación compleja, una oclusión crónica con una angulación importante de un vaso posterolateral, de una marginal, de una diagonal en la cual no podemos acceder de forma adecuada, pues seguro que algunos de estos catéteres como los catéteres angulados o los catéteres de doble lumen nos harán notar la diferencia en el manejo, ¿no? Aquí solo para ver cómo funcionan, una bifurcación con stent que es difícil de abordar, prácticamente dejando una guía sobre la parte distal y haciendo el cruce con un catéter de doble lumen, pues la verdad que mejora eso. Y por si tenemos dudas al respecto, también no es lo mismo utilizar doble microcatéter para poder aquí a utilizar un catéter de doble lumen. El incremento, digamos, del soporte que puede tener un doble lumen es todavía mucho mayor eventualmente a la utilización de dos catéteres simples y demás. Y bueno, cierto que el abordaje enterógrado, la verdad que se ha hecho como símil, como si finalmente fuese un escalamiento de guías. Y uno de repente cuando empieza, entiende que tal vez el escalamiento de guías es primero la de 0.08, la de 0.8, luego la de 1.2, luego la de 3, luego la de 6, luego la de 8, luego la de 12, etcétera. Y en realidad no es así. Yo necesito entender qué está pasando con mi paciente para ver las características. ¿Cómo es la porción proximal? Es un cap bien definido, que tiene un camino que aparentemente se alcanza a ver ahí, una punta, pues seguro que no necesito una guía de alto gramaje. Ahora veo la porción distal, pues puedo ir ahí con una guía simple como Fielder XT y demás, y seguramente que eso avanzará. No conozco el trayecto del vaso, se ve posiblemente tortuoso, posiblemente con algunas cosas. La porción proximal del CAP tiene una opción donde pueda yo meter ahí el área de trabajo. Pues bueno, pues con una guía un poquito más con más gramaje, polimérica, que me permita navegar el cuerpo del vaso sin salirme de eventualmente o sin generar una perforación. Ahora veo un blunt prácticamente, un cap completamente cerrado, mucho calcio y demás. Seguro que ni Fielder XT, ni Pilot, ni Gladius verán opciones para ese paciente. Tengo que avanzar sobre el sitio del calcio o generar o mover ese sitio para entrar en disección y eventualmente avanzar. De tal manera que todas estas serie de guías posiblemente nos quedaremos con 3 o con 2 o posiblemente. Entonces, guía para avanzar en estos fenómenos que están así puestos, guía para penetrar un calcio y guía eventualmente para hacer una navegación. De ahí que hay otro punto importante de este abordaje que es el incremento
corta, el segmento de un vaso no tan enfermo en el segmento distal, el resultado bueno. Y fenómenos como el knuckle o el nudillo, pues finalmente, que no es más que crear un acceso subintimal. Literal, aquí la única diferencia, como ustedes han notado, es que no se hace torque, se empuja únicamente la curva que toma la guía y eventualmente desplaza y todo. ¿Por qué es importante hacer knuckle en algunos casos donde yo no conozco exactamente cuál es la trayectoria del vaso? Por esto, porque puedo generar ahí tortuosidades que no conozco y eventualmente pues reentrarlo. Se puede hacer anterógrado, retrógrado, algunas otras técnicas como la modificación con contraste, que es una técnica que se llama Carlino, que no necesariamente inyectar contraste, ver esta imagen donde se dice se generó una disección, ya estamos perdidos, ya paremos ahí, no hay otra cosa. No, la intención del Carlino es modificar justo la porción de la placa proximal de tal manera que logremos meternos en ese segmento y muy probablemente navegar intraplaca, como en algunos ejemplos que finalmente están por aquí. Y en este caso, pues ir de luz verdadera a luz verdadera para generar esto. Yo inyecto con demasiada fuerza, voy a hacer un start, voy a romper estas zonas de aquí y seguro que voy a ir a la subíntima. Hago una inyección tal cual como Carlino, 0.5 mililitros, gentil y demás. Lo que voy a hacer es permeabilizar estas zonas de placa calcificada, estas zonas de placa fibrosa o fibrocálcica, pues para de tal manera mantenerme incluso intraplaca, que es un punto bastante interesante. Y en este caso, igual el ejemplo, después de haber hecho el Carlino, pues la verdad que el cruce es hacia luz verdadera, y el resultado pues bastante bueno al final con una técnica de modificación que finalmente es con contraste. Por supuesto que podemos hacer técnicas de disección que reentran, controladas casi siempre, ya ustedes conocen el porqué del start no es adecuado en ese tipo de lesiones. Y quizá que tomar aquí uno de los puntos más importantes tal vez que hemos olvidado, que es el abordaje con guías paralelas y demás. ¿Por qué es la guía paralela o cómo funciona una guía paralela? Yo avanzo mi guía, que puede tener ciertas características de acuerdo a la anatomía que he visto en la oclusión total crónica, y de repente por algún motivo casi siempre que intento va a un espacio subintimal, va al espacio subintimal. Bueno, no pasa nada, lo dejo ahí y avanzo con una segunda guía. ¿Por qué la dejo ahí? Porque me sirve de marcador para decir que ese trayecto hacia donde va no es el correcto y tengo que modificarlo hacia otro lado. Características, por supuesto, no utilizar la misma guía en ambos casos, sino utilizar guías con características diferentes que me permitan tomar otro camino y eventualmente hacerlo posible. ¿Cómo se hace ahora? En oclusiones totales crónicas, por supuesto que puedo ayudarme con la posibilidad de utilizar un microcatéter de doble lumen que me permita hacer lo mismo exactamente, ¿no? Lo mismo que estamos viendo, en lugar de utilizar dos microcatéteres o dos guías potencialmente, utilizar este catéter, como la proyección de uno de los lúmenes es prácticamente muy cercano, como pueden ver en la imagen siguiente, seguro que podremos encontrar el sitio diferente para ir avanzando y hacerlo como un abordaje de guías paralelas mucho más seguro y por supuesto con mucha mayor fuerza de empuje y demás para finalmente resolver en este caso que son de salir del espacio subintimal y finalmente cruzar a luz verdadera y pues bueno, generar la angioplastía del vaso. El ultrasonido tiene un punto muy importante en la evaluación, no solo para poder evaluar, digamos, el sitio de entrada de la lesión como es este caso, sino también para salir del espacio subintimal y poder eventualmente redirigir mi guía, por ejemplo aquí luz verdadera, vean cómo está la luz comprimida aquí, yo viendo la posición del ultrasonido aquí colocada, pues puedo redirigir mi guía hacia el sitio de la luz verdadera y potencialmente entrar en ese contexto. Este es un ejemplo, es mismo caso que les presentaba, ambigüedad de la marginal, la verdad que no sé dónde funcionar exactamente, entonces utilizar una guía de altogramaje quizá que viene a mi mente para saber exactamente dónde está. Bueno, te sigo, el caso finalmente, el punto más importante es definir dónde está el CAP para poderlo posicionar de forma segura. En el contexto de eso utilizamos imagen por ultrasonido, tomografía de coherencia. Muy interesantemente la tomografía de coherencia nos mostró que era una oclusión, la verdad que bastante corta y que aparte de todo tenía unos microcanales. Entonces mi idea inicial de funcionar un vaso que parecía un poquito ambiguo con calcio y demás se modificó de utilizar una guía de alto gramaje de 14 gramos más microcatéter o un dual lumen por un simple catéter Supercross Fine Cross con un Finder o Fielder XT que prácticamente encontró el trayecto rápidamente y que eventualmente pues, pudo avanzar y poder resolver el caso. Quizá que voy solo a esta imagen para mostrarles lo que les había dicho.
Aquí lo que hemos hecho, por supuesto, es que se la circunfleja, no sabe uno dónde funcionar exactamente, pues bueno, hacemos una evaluación, las características del IBUS, vaso distal aparentemente sano, pero vean el segmento de la oclusión, que es lo que les decía, las características para verlo o para quitar la ambigüedad con tomografía de coherencia respecto al ultrasonido. Aquí vemos las características típicas del ultrasonido, luz verdadera en ese segmento, el segmento de la oclusión total crónica aquí, con calcificación de la pared, que ustedes alcanzan a ver acá, y por supuesto la tomografía con la visualización de estos microcanales que finalmente logró tener el éxito que buscábamos y eventualmente lo que les había comentado, una guía simple, pues logró avanzar sin mayor problema. Tuvimos problemas por supuesto con el calcio a la hora de querer avanzar el resto, pero algunas técnicas como esta que es la granuloplastia fue funcional, adecuada, evaluación después de posdilatar para finalmente ver cómo estaba el sitio de la bifurcación, que ya se hubiese modificado. Después de la angioplastía con el balón, que es este segmento que ustedes están viendo aquí estaba la oclusión y ahora ya no existe tal cosa, evaluación con ultrasonido, análisis, plane, ¿no? Selección del material basado en ultrasonido, para que alguien le tome una foto, por favor, y se la mande al doctor Héctor García, que sí utilizo imagen intracoronaria y ultrasonido, vaya, tomografía y ultrasonido para el resultado y demás, ¿no? Para evitar, por lo que él ha comentado, que es que los dejamos infraexpandidos siempre que hacemos oclusiones totales crónicas. Mentira. Bueno, creo que por cuestiones de tiempo paramos aquí, pero es un ejemplo clásico del por qué es importante tener un microcatéter doble lumen. Es una descendente anterior difícil de funcionar por la primera porción. Vean cómo hace deflexión de la guía. El microcatéter no logra colocarse ahí de forma adecuada, pero una vez que hemos colocado un dual lumen, se mantiene mucho más estable. Prácticamente con el dual lumen logramos hacer un avance a luz verdadera en la porción distal y bueno, se resuelve el caso sin mayor problema con la utilización correcta del material específico para cada zona. Pero bueno, como ha comentado en el decálogo, hay que conocer el material, ¿de acuerdo? Y eso es un punto importante. Y solo para concluir, la utilidad de este supercross angulado, ¿no? Es una oclusión total crónica, un ramo, un apóstolo lateral. Vean como los intentos de redirigir una guía hacia allá son bastante complejos. Utilizando un microcatéter, la verdad que es mucho más sencillo, avanza prácticamente y luego el resultado pues final por fortuna es bueno y demás, ¿no? Algunas otras técnicas están descritas que ya no tomaré por el tiempo, pero que seguro que si tienen alguna duda pues estoy aquí para poder resolverlas. Muchas gracias.